Voy a leer los primeros versículos, vamos a leer Hechos entonces capítulo 1, versículos 12 al 14 vamos a leer y voy a orar y vamos a ver lo que el Señor nos va a hablar hoy. Dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto es 1,2 kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, Señor, oramos porque te necesitamos tu Espíritu Santo para también que estas palabras cobren vida. Necesitamos al mejor maestro con nosotros, que es tu Espíritu, Señor. Oramos, Señor, que las verdades que nosotros estudiamos hoy vengan simplemente de la Biblia y nada más que de la Biblia, Señor. Oramos que nosotros podamos ver lo que tú quieres hoy enseñarnos. Y muchas gracias por mis hermanos, por verles, están de ánimo verles, Señor. Y oramos que tú continúes tu obra aquí y agregues a los que han de ser salvos, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Queremos aprovecharlo al máximo y oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada vimos los primeros 11 versículos y allí nosotros vimos que el libro de los Hechos es ni más ni menos que la continuación de la obra de Jesús en la tierra. La obra de Jesús en la tierra no ha parado, ha continuado, ha seguido adelante hasta nuestros días. Jesús no para. ¿Cuándo va a parar la obra de Jesús en el mundo? ¿Cuándo va a terminar nuestra tarea como cristianos? Y finalmente cuando el Señor venga por nosotros, en el rapto de la iglesia, nos llame. Ese día termina la era de los gentiles, termina la puerta de la gracia para este mundo, se cierra y el Espíritu Santo se va, como hoy día está trabajando actualmente en el mundo, se lleva a su iglesia y entonces hasta ahí termina. Pero mientras estamos aquí, nosotros tenemos una tarea, ¿no? El Señor nos dejó una tarea importante y era la de ser testigos. Dijimos que el ser testigo, la palabra testigos en el griego es la misma palabra que se ocupa para ser un mártir. Y esto cobra mucho sentido porque en el fondo, obviamente nosotros somos llamados a morir, ¿no? Para seguir a Jesús. Cuando Jesús nos llama a nosotros, Él dijo a sus discípulos, si queríamos nosotros ser sus discípulos, nosotros teníamos que hacer 3 cosas, ¿verdad? Y esas son esas partes y esas enseñanzas que a nosotros no nos gustan mucho, pero que son tan importantes. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿no? Primero tiene que negarse a sí mismo. Es decir, lo que tenemos que hacer es destronar nuestro ego, destronar nuestro yo, destronarnos a nosotros mismos para darle lugar a Jesús en primer lugar. Luego dice, tome su cruz. Bueno, ¿qué es la cruz? ¿Qué significó la cruz? También es muerte, ¿no? Es una sentencia de muerte. Somos sentenciados a morir a nosotros mismos. Y luego lo tercero dice, síganme. Y eso es importante, o sea, seguir las pisadas de Jesús. Jesús dice, la palabra de Dios dice, ejemplo les he dejado para que sigan mis pisadas, dijo Jesús. Entonces a Él es el que nosotros vamos a seguir. Donde Él puso el pie, yo debo poner el pie. Donde Él puso su pie, yo debo poner el mío. Entonces eso es seguir a Jesús. Y requiere obviamente, para ser un testigo, primero que todo, haber tenido una experiencia con Jesús. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque ¿cómo me transformo en un testigo de algo o de alguien? Habiéndolo conocido, habiendo experimentado y visto lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, alguien le dice, ¿usted fue testigo del accidente? Cuando ocurre un accidente, que es muy propio de aquí de la zona, entonces la policía empieza a buscar testigos, o sea, personas que hayan visto de primera fuente, hayan podido observar lo que ocurrió,
para tener un relato verídico de lo que ocurrió en el accidente. Eso es un testigo, alguien que ha visto algo, alguien que ha experimentado algo y que puede dar fe de lo que vio y de lo que vivió. Entonces, cuando yo conozco a Jesús, cuando yo tengo una relación con Él y he podido tener un encuentro con Él, puedo testificar, puedo decir, yo he visto y he podido ver la mano de Jesús en mi vida y me transformo en un testigo. Alguien que dice, ¿sabes qué? Yo experimenté la transformación, yo experimenté un nuevo nacimiento, yo experimenté el toque de Jesús en mi vida, porque antes era de esta forma, hoy soy de esta otra. Claramente no somos lo que todavía deberíamos ser, ni el mismo Pablo. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, si pretendemos ver perfección entre nosotros, vamos a estar bastante lejos de eso. Pablo dice, con todo lo que él era y con todo lo que él es como persona, y con todo lo que él escribió y fue usado por el Señor, él dijo, no que lo haya alcanzado ya. Pero olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y sigo caminando, sabiendo que todavía no ha terminado su carrera, sabiendo que muchas veces va a fallar. Ayer veíamos cómo el Señor dirigió la vida del apóstol Pablo y cómo él también fue un testigo fiel de Jesús, pero fue un testigo que también tuvo temores, tuvo miedos, pasó dificultades, temió morir en un naufragio, temió morir en manos de los judíos, él temió muchas cosas, tuvo miedo. Pero cuando él tuvo miedo, Jesús se le presentó, Jesús lo animó, le dijo, vamos Pablo, todavía te queda, todavía tienes que ser testigo mío, todavía tienes que testificar de mí ante los romanos. Tienes que llegar a Roma, Pablo, ánimo, fortaleza, vamos Pablo. Y el Señor anima a Pablo para que siga siendo el testigo hasta el último día de su vida. Y finalmente, ese es el llamado más importante que nosotros tenemos. Si alguien no sabe cuál es su llamado, hay un llamado que es básico y es importante y que todos tenemos, y es que seamos testigos de Jesús. Ahora, para ser un testigo de Jesús, necesitamos haber conocido a Jesús, haber experimentado a Jesús, pero para ser testigos poderosos de Jesús, que es algo más diferente, los discípulos van a necesitar de no su fuerza, no sus capacidades, van a necesitar de el poder sobrenatural y la guía sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces eso es algo que pareciera ser que está tan ausente hoy en día, porque hay como muchos programas preestablecidos para todos, ¿no? Muchas veces nos dicen, mira, ¿cómo evangelizar? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Y finalmente hemos perdido la capacidad individual de depender del Espíritu Santo antes de cualquier otra cosa. Y damos gracias a Dios por los hombres que Dios ha usado y que nos muestran ciertas estrategias para evangelizar, por ejemplo, ¿no? El mismo Ray Comfort y su ministerio que sí nos sirve y todo, pero también nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿sabes? Y necesitamos a veces su estrategia no va a ser la misma estrategia que Dios quiere usarte a ti de manera personal. A veces su estrategia va a resultar en alguna medida, pero a veces Dios te da su propia estrategia a ti para que tú puedas ser obediente a su estrategia y puedas hacerlo. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros y podemos hacerlo. Entonces, necesitamos esa cosa más dependiente, que podamos depender nosotros de manera individual de lo que Dios te quiere usar en el colegio. Puede usarte de cualquier manera. Una vez en Temuco, y con un hermano allá, hicimos una completada. Y tú dices, el Señor nos dijo, vamos a regalar completos. Nos pusimos fuera de una sede social y pusimos a regalar completos. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Sí, llegaron un montón de personas. ¿Y qué hicimos en el intertanto? Mientras estaban sirviendo su completo, empezamos a decirle, ¿esto y no cobran? No, es gratis. Y sabes, de esa misma manera la salvación es gratis para ti. Y empezamos a hablarles de Jesús. Entonces, tú dices, ¿es una locura pensar algo así? Probablemente. Pero el Espíritu Santo te lleva a hacer esas cosas. De repente pone esos planes en nosotros, que no vienen de nosotros, que vienen de Él. Entonces, es súper importante ser dirigidos por el Espíritu Santo, y es lo que va a ocurrir y es la promesa del Señor. La promesa del Señor era, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, el Espíritu Santo los va a impartir poder de lo alto para que sean esos testigos
que el mundo necesita, necesita ver, no solo escuchar, sino que necesita ver. Necesita ver. Ahora, ¿qué van a hacer mientras tanto? ¿Cuáles son las actividades que los discípulos van a hacer mientras esperan la venida del Espíritu Santo? Porque van a pasar algunos días. O sea, no fue algo automático, inmediato, el Espíritu Santo llegó ya, no. El anuncio fue, van a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de algunos días, dice el versículo 5 del capítulo 1. Entonces, ¿pero qué hicieron los discípulos mientras tanto? ¿O quiénes, en primer lugar, qué hicieron? Lo primero que hicieron fue obedecer a Jesús. O sea, mientras esperaron la promesa del Espíritu Santo, número 1, los discípulos obedecieron la orden de Jesús. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Que no se fueran de Jerusalén, que regresaran a Jerusalén. ¿Y qué dice el versículo 12? Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén. ¿Fija? O sea, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que yo pueda manipular y pueda decir, hoy día lo quiero, ¿no? Es algo que no sabemos cuándo puede ocurrir. También, como vimos en alguna oportunidad, no solamente va a ocurrir una sola vez, puede ocurrir muchas veces en nuestra vida. Pero el hecho es que no lo puedo manipular. O sea, yo no puedo decir, ahora sí. No sé. No lo puedo saber. Por eso los avivamientos son espontáneos, no preparados. No lo sabemos. Pero, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no podemos estar sentados haciendo nada. ¿Qué necesitamos hacer? Ser obedientes a Jesús. Eso es lo primero. Mientras esperamos su promesa, mientras esperamos que el Espíritu venga sobrenaturalmente sobre nosotros. Ya dijimos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón porque somos creyentes, somos cristianos. Efesios dice en el capítulo 1, hacia el final, dice que nosotros, habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero la experiencia del bautismo o de la llenura es una experiencia diferente que nos va a impartir poder a nosotros. Ese poder, ¿no? Dijimos que en griego era dunamis, es como el poder de la dinamita, el explosivo, ser un testigo que pueda causar algo en este mundo y no simplemente alguien pasivo. El testigo de Jesús es activo y produce un efecto en este mundo. Entonces, mientras está pasando eso, los discípulos obedecen a Jesús. Y esto es importante, que nosotros necesitamos obedecer a Jesús. Nosotros necesitamos estar obedeciendo a Jesús. Necesitamos estar siendo obedientes. Y si Jesús nos dice, ándate a Jerusalén y espera allí, que nosotros vamos a Jerusalén y esperemos allí, como Él dijo. Que Jesús nos diga, mira, tienes que hacer esto es lo que yo te enseño, que nosotros vayamos allá y nosotros podamos ir allá. Que si Él dice, esto es lo que tienen que hacer, que eso es lo que nosotros hagamos. Que no hagamos lo contrario. Que no nos desviemos de lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Entonces, mientras esperamos, obedecemos a Jesús, ¿no? Y los discípulos obedecieron a Jesús y se fueron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que obviamente estaba cerquita de Jerusalén, que la Nueva Biblia de las Américas nos aporta un dato muy importante, que más o menos era el camino de un día de reposo, es decir, más o menos 1.200 metros, 1,2 kilómetros. No era poco, pero era bastante en realidad para los accidentados del camino. Ahora, lo segundo, ¿qué hicieron? ¿Qué segunda cosa hicieron mientras esperan el Espíritu Santo? Verso 13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, ¿no? O sea, lo segundo que hicieron fue unirse, fue estar juntos, fue buscarse, fue estar entre ellos juntos. Eso fue lo segundo. ¿Y quiénes estaban allí? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Es decir, los 11 apóstoles que habían quedado, a excepción de Judas, que se había perdido de acuerdo y conforme también a las Escrituras. Nos decían que iba a suceder. ¿Quiénes más estaban allí? Estaban las mujeres, o sea, todas las mujeres que eran discípulas de Jesús,
Hubieron muchas discípulas de Jesús, muchas mujeres seguían a Jesús. Nunca la mujer fue un impedimento del género para seguir a Jesús, jamás fue un impedimento para seguir a Jesús. Las mujeres tenían un lugar especial en el corazón de Jesús. Él tuvo y permitió que las mujeres le siguieran, cosa que los maestros de la época no permitían. Jesús sí. Y entre ellas estaban obviamente María Magdalena, recuerdan ustedes, y estaba la propia María, quien el Señor usó grandemente para traer a Jesús en su vientre, que después se convirtió obviamente en madre de más hijos, ¿no? Al menos 6. Entonces ella era una mujer normal, común, y aquí está junto con los discípulos, ¿no? Y algo importante, ¿quiénes más estaban en este grupo? Sus hermanos. ¿Por qué es importante? Porque sus hermanos no creían en él. Hasta antes de la resurrección, sus hermanos no creían en él. De hecho, ellos lo veían como bicho raro, no creían en él. No, simplemente no lo pasaban, lo veían como alguien que estaba perturbando a la familia. Y sin embargo, ahora los vemos que están aquí, los vemos como discípulos de Jesús. La resurrección de Jesús algo hizo, algo provocó en los hermanos de Jesús. Hablamos terrenalmente, que finalmente ellos ahora creen en Jesús, ¿no? En el Jesús resucitado. Pero entonces, ellos están juntos físicamente, pero además, dice el verso 14, todos estos estaban unánimes. Y aquí es donde hay una diferencia que hay que hacer en los dos conceptos, de estar juntos y estar unánimes. Estar juntos tiene una connotación de estar en el mismo espacio, ¿ya? Un grupo en un mismo espacio. Por ejemplo, en un bus, todas las personas van juntas, porque están una al lado de otra. En un avión, en un terminal, en el centro, en un centro comercial, las personas andan juntas. Hay muchas personas, hay un grupo. Pero la diferencia es que no solamente estaban físicamente en el mismo espacio, sino que además estaban unánimes. Y es una palabra diferente, distinta, que se refiere a estar en un mismo espíritu. Es decir, deseando lo mismo, esperando lo mismo. ¿Y qué era lo mismo que esperaban todos? Estos 120 más o menos. Esperaban la promesa del Espíritu Santo. Todos juntos. Y esa es la diferencia, que no solamente estaban juntos. ¿Has escuchado ese término juntos pero no revueltos? Bueno, ellos estaban juntos y revueltos, en una misma página, en un mismo sentir, en unidad. Y creo que esto es un principio importante para la iglesia, sobre todo si estamos partiendo. Necesitamos estar en la misma página. A pesar de nuestras diferencias en muchas cosas, a pesar de no ser diferentes. Mira a los discípulos, por favor. Míralos. ¿Quién está? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, pescadores. ¿Quién más está? Está Mateo, ¿no? ¿Y qué fue Mateo? Recaudador de impuestos. Los pescadores odiaban a los recaudadores de impuestos, porque los recaudadores de impuestos llegaban y ellos tenían que pagar, y ¿a quién le gusta pagar impuestos? Sobre todo si son tan altos. Prácticamente había pesca completa que iba para... Imagínate Pedro y Juan y todos viniendo de la pesca con toda la barquita llena de peces, y que viniera un recaudador de impuestos y dice, ya, todo eso es del Estado, porque me debes. Entonces no había unidad entre ellos desde el punto de vista humano. No había posibilidad de estar unidos ni unánimes desde el punto de vista humano. Pero ¿quién los unió? ¿Quién bota esas barreras? ¿Quién es el que quita esas barreras? Es Jesús, el que también quitó las barreras de judíos y samaritanos y gentiles. Dice Pablo que Jesús abolió esa pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles. Dice que derribó esa enemistad entre ambos e hizo de ambos un pueblo a través de Cristo.
llamado iglesia, derribando esa pared intermedia que había entre ambos mundos. Entonces Jesús derriba esas murallas. Nosotros somos los que levantamos esas murallas. Nosotros decimos ricos, pobres, ¿no? Nosotros somos los que decimos buenos, malos. Nosotros somos los que decimos, antes era mucho más, ¿no? Alemania oriental o Alemania occidental. Nosotros levantamos los muros. Somos nosotros los que lo hacemos. Blancos, negros. Aunque cueste y sea difícil de aceptarlo. La iglesia en Estados Unidos, incluso la iglesia, había iglesia de blancos y había iglesia de negros. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca hemos sido las blancas palomas. Ha habido muchas cosas que hemos hecho mal. Y si la gracia de Dios no ha sido, nos ha mantenido simplemente por su gracia, entonces las paredes las levantamos nosotros. Pero ¿cómo es que podemos estar unánimes? Quitando nuestras murallas, nuestras divisiones, no enfocándonos en nuestras diferencias, enfocándonos en quién nos une. ¿Y quién nos une? Nuestro Señor. Él nos une. Él murió por todos nosotros. El mismo que murió por mí, murió por ti. El mismo que pagó tus pecados, pagó los míos. Aunque tus pecados hayan sido menos que los míos, o más que los míos, realmente lo que nosotros vemos aquí es que el Señor es el que nos salvó, sean muchos pecados, sean pocos pecados, hayamos estado más lejos o más cerca, todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos uno en Él y todos hemos sido salvos por la misma sangre y de la misma forma. Entonces nosotros tenemos que eliminar nuestras diferencias y enfocarnos en quién nos une, que es Jesús. Y cuando estemos unánimes, entonces el Señor puede bendecir. Y esto no solamente pensando en iglesia, pensando también en mi familia, ¿no? Si una familia, piensa en una familia, si no está unánime y uno tira hacia allá y el otro tira hacia acá, ¿tiene futuro? Claramente no, ¿verdad? No va a haber unidad, no se van a cuadrar los hijos van a estar confundidos, no van a saber si no hay una guía clara, cada uno va a estar por su lado. Yo creo que mejor apagamos hay que apagarlo en el power. Sí, está como muy... Gracias. Entonces, pausa, ya volvemos. Entonces, necesitamos estar unánimes para que esto avance, para que avancemos. Y el cuerpo de Cristo se sangra mucho cuando hay división. El cuerpo es el que sangra, ¿no? Y ya hay tanta división, o sea, piensa tú todas las denominaciones que hay a nivel mundial, o sea, y yo soy de los que no cree que las denominaciones son malas. Yo no creo que haya maldad en que haya pentecostales o bautistas o calvaris o esto o lo otro. Yo siento que el Señor tiene pueblo en cada una de esas congregaciones. Y claramente cuando hablo con un pentecostal dejo de lado mis diferencias y finalmente digo, ya, ok, somos hermanos, ¿no? Y podemos orar juntos, cero problema. No concuerdo con muchas de sus cosas, ya, pero eso lo dejo a un lado. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo en Él y en mí. Y eso es súper importante. Somos parte de un cuerpo. Pero si la iglesia local no está unida, difícilmente el Señor pueda bendecir ese grupo, ¿no? Necesitamos estar unidos, unánimes en un propósito. Y ese propósito que sea que el Señor llene nuestra iglesia y nuestras vidas de su Espíritu. Ese es el propósito. Entonces, las cosas que los discípulos estaban mientras esperaban la promesa obedecieron a Jesús, entraron en la ciudad, estuvieron juntos, también estuvieron unánimes. Y lo otro, ¿no? Entregados de continuo a la oración. ¿Ok? Mientras esperamos, necesitamos estar en oración. Siempre, permanentemente, orando al Señor. Orando al Señor. Orando al Señor. Mientras estaban orando,
fue que el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos. Siempre me llama la atención que la oración y generalmente la reunión de oración de cualquier iglesia, cualquiera, la que usted quiera, es la menos asistida. Siempre. Y es interesante. Es como que tú dices, wow, ¿por qué? Tú te pones a pensar, sí, es la menos, tal vez es la menos atractiva en términos de entretención, ¿no? Porque hoy día está como tan esta cosa así como de voy a ver la predicación, voy a ver la alabanza, y cuando es en realidad voy a participar de la alabanza. Vengo a adorar juntos, no vengo a ver la banda que está enfrente, no vengo a ver qué tal la pantalla, qué tal las luces, qué tal esto, ¿no? Entonces, es interesante que la oración y las reuniones de oraciones son las menos asistidas. Y es la reunión más productiva. Yo siempre digo a la gente de Temuco, nosotros nos juntamos en Temuco todos los viernes a orar. Cuando estaba la pandemia lo hacíamos vía Zoom. Y aunque había resistencia, sí, pero teníamos que hacerlo de alguna forma. Luego, por un tiempo lo hicimos así, y luego retomamos a la presencial, que finalmente es como tiene que ser. ¿Ok? Lo demás fue solo un tema auxiliar. Fue como un salvavidas por ese tiempo. Hoy estamos en distintas casas, los viernes nos vamos paseando por distintas casas y vamos conociendo además las realidades y vamos orando. Y tenemos esas listas de oración. Entonces, creo que es súper importante orar. Y realmente mi oración es que Dios pueda darnos ese tiempo también a nosotros. Sé que la semana puede ser muy atareada, sé que puede ser muy diferente para muchos de nosotros, pero sí necesitamos juntarnos a orar. Y solo orar. Orar nomás. Nada más. Y orar en la dirección que el Señor nos llene, que el Señor pueda hacer algo entre nosotros. Orar por nuestras personas en las listas que no conocen al Señor. Orar por los casos que hay en Villarrica, la gente que no conoce a Jesús. Orar por esta zona, que es gente que viene a buscar un sueño, que viene de repente a meterse en estos asuntos de religiones orientales, que buscan algo y que finalmente estas cosas no se lo van a dar. Entonces necesitamos orar. Y yo les animo a eso. Considero que a lo mejor terminando el primer discipulado sería muy bueno que mantener el día y mantener orando, ¿no? De alguna forma. Pero hay que buscar la forma de orar. Yo sé que cada uno ora en la casa, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda que ustedes oran por mí y que nosotros oramos por ustedes, no me cabe ninguna duda. Pero también necesitamos estar juntos en esto. Y es importante. Para mí, y yo le digo a los hermanos de Temuco, siempre, ¿cierto? Mabel y Ernesto de testigo, la reunión más importante de la semana es la reunión de oración. Es la que sostiene todo lo demás. Todo. Sin la oración, la verdad, no somos absolutamente nada. Y una de las cosas que vimos con el discipulado del martes, ¿se acuerdan? En el peor pecado, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? No, el Jorgito lo dice, no orar. Exactamente. Es el peor pecado que existe. Póngale 7. ¿Por qué? Porque con eso estoy despreciando la dependencia del Señor. Y estoy diciendo, yo puedo solo, déjame. Cuando dejo de orar, estoy diciendo, yo puedo. Yo lo puedo hacer. Puedo predicar sin oración. Y hay muchos que predican sin oración. Hay muchos que enseñan sin oración. Hay muchos que dirigen alabanza sin oración. Lo hacen. Y tú lo ves y tú lo percibes. No se puede comprar eso. Se percibe. Se puede ver. Pero la oración es tan importante. La más importante. El mayor pecado de la iglesia en nuestro tiempo es no orar. Y necesitamos eso. Entonces, completamos el cuadro de qué hacemos mientras esperamos la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Obedecer a Jesús, juntarnos, ¿no? A estar unánimes y entregados a la oración. Tan simple como eso.
juntos, ¿sí? Ahora, versos 15 al versículo 26, hay una escritura que como que tú dices, ¿qué pasó aquí? Y yo sé, como en cada tema, vas a encontrar, porque este pasaje nos va a hablar de que se eligió un sucesor para Judas, el que se perdió, ¿ya? El apóstol que se perdió. Entonces, solo habían 11. Entonces, cuando tú vas y observas la cantidad de enseñanzas que hay, vas a encontrar básicamente dos personas o dos tipos de enseñanza respecto a lo que vamos a ver. Unos que dicen que realmente Pedro fue simplemente absolutamente carnal, que no fue dirigido por el Espíritu Santo y que realmente esta elección estuvo de más, ¿no? No fue dirigida por el Señor. Y hay otros que creen que sí lo hizo, que era necesario, que sí correspondía, y cada uno presenta sus propios argumentos, ¿no? Y que es válido. Yo creo que hay lugares en la Biblia en que el Señor te pone ciertas convicciones cuando las cosas no son muy 100% claras. Sí, el Señor te pone ciertas convicciones y yo les voy a mostrar cuál es mi propia convicción de lo que observo a través de lo que leo en este contexto, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas, dice el verso 15, estaban reunidos allí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por la boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con precio de su terrible infamia, o iniquidad, o pecado, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Así murió Judas, ¿no? Quiso ahorcarse, y parece que le falló la soga, y se reventó. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, entonces tú dices, aquí hay hartas cosas bien extrañas, y creo que lo primero que me llama la atención en este pasaje, y por favor lee bien tú, es algo que también tú tienes que tener tu convicción clara respecto a eso, es que nadie le dijo a Pedro que se pusiera en pie. Yo personalmente veo a un Pedro líder o queriendo tomar liderazgo, pero que todavía no veo un Pedro dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? No dice el Espíritu Santo hizo ponerse en pie a Pedro. Dice Pedro se puso en pie. O sea, ya estamos viendo que Pedro es el que está tomando una iniciativa. ¿Ok? Eso ya me dice y me dice algo. Ahora, dice, acá nunca cita a Jesús de alguna forma como que Jesús le haya instruido a hacer algo. Cita la escritura sí, pero lo cita en el sentido de que, mire, dice que tenía que cumplirse la escritura, que se perdiera uno. Sí, ahí la citó. Pero no cita una escritura para ver quién lo va a reemplazar. Simplemente cita la escritura para ver que debe haber un reemplazo, pero nunca
busca la guía para ver cómo tenía que hacerse. ¿Ok? Siento entonces que en el fondo lo que estamos hablando aquí, lo que estamos viendo aquí es que de alguna manera Pedro tuvo una especie de protagonismo, quiso como realmente comenzar, él es bien líder, ¿no? Él es líder, y está bien, es innato en él es líder, pero no está el Espíritu Santo todavía guiando como guía en los próximos capítulos. Claramente vemos, el Espíritu Santo dice, apártenme a Saulo y Bernabé para el ministerio. Pero acá no, el Espíritu Santo no ha hablado, el Espíritu Santo no ha dicho nada, ni Jesús ha dicho nada. ¿Ok? Entonces siento que de alguna forma, y puedes tener tu propia opinión y está bien, estamos de amigos, no hay problema. ¿Ok? Pero siento que en realidad aquí lo que Pedro está haciendo es tomando algo que no todavía el Señor no lo ha guiado a hacer. Y es mi convicción personal que el 12 naturalmente es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él dice, y al último se me apareció a mí. Al último de los apóstoles se me apareció a mí. Que no era digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor, pero grande fue la gracia del Señor para conmigo. Yo creo que la puerta número 12 va a ser Pablo. Pero cada uno está libre de pensar como quiera. No somos dogmáticos en lo que la Biblia no es dogmática. Yo no puedo ser dogmático en algo que la Biblia no es dogmático. Y yo me abro, siempre. Pero sí tengo mis convicciones. Y mi convicción es esa. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque fíjense que también nos dice que echaron suertes. Dice, ¿qué onda? O sea, es como vamos a jugar al loto y vamos a ver qué onda. Antiguamente se acostumbraba a hacer así. Esa era la costumbre de la época, ¿no? O sea, es como que vamos a echar suertes sobre eso. Sí, muchas veces se hizo suerte sobre eso. Entonces, pero le digo, es algo que, no sé, tú dices, es probable que genera ciertas dudas, ¿no? Vamos a ver cómo resolvemos esto. De todas maneras, hay algo que es importante acá y dice que el verso 27, después de orar, dijeron, tú Señor, que conoce el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos han escogido. Yo siento que no hay una mala intención en Pedro, claramente. Él quiere hacer las cosas bien. Él quiere de alguna forma hacerlo bien. Él quiere de alguna forma hacer lo que Dios quiere que hagan, ¿no? Y por eso también hay muchas que pueden pensar y podemos pensar que esto es algo sí espiritual. ¿Sí? Están las dos cosas. Cada uno puede pensar lo que el Señor ha puesto en su corazón y la convicción. No puedo ser dogmático en algo que Dios no lo es. No puedo ser dogmático en algo que tampoco vemos mucho aquí. Pero siempre van a haber situaciones de este tipo en que a lo mejor va a dar lugar a diversas interpretaciones. Finalmente, lo que nosotros tenemos que fijar es que este pasaje me haga más como Jesús, ¿no? Y aprender de este pasaje también y qué verdades espirituales puedo sacar acá. Y creo que las verdades espirituales que puedo sacar acá es que necesito siempre ir a las Escrituras para hacer algo, ¿no? Siempre para hacer algo necesito recurrir a la Escritura. Pedro lo está haciendo, pero está recurriendo también a la Escritura. Y eso es un punto a favor de Pedro. Él lo está haciendo. Está citando la Escritura. No está haciendo algo simplemente ya. Se me ocurrió, ¿no? Se está citando la Escritura. Otra cosa que es importante es que vemos también qué pasó con Judas finalmente. Vemos, o sea, realmente tuvo la intención de ahorcarse. Él se ahorcó. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero al parecer le falló la cuerda y finalmente dice que tal vez no sabemos si se desenganchó del árbol o algo y cayó. Y finalmente, obviamente, y terminó de una manera bastante triste su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras esperamos al Espíritu Santo? Entonces necesitamos, repasando, ser obedientes a Jesús, estar juntos, estar unánimes, estar entregados a la oración y también estar siempre atento a la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en los versículos que vienen más adelante,
vamos a ver exactamente lo mismo. En varios lugares vamos a ver y estaban juntos y unánimes, juntos y unánimes, juntos y unánimes, muchas veces, porque eso es importante. Lo secundario no puede ser primario. Lo primario es, somos creyentes en Jesús y eso es lo que prima entre nosotros, con todas las diferencias que puedan haber. 120 personas diferentes, 120 realidades diferentes, 120 personas que vienen de orígenes diferentes. Había hasta un celote entre medio de ellos, es que era como una especie de no sé, grupo extremista, ¿no? Que creía como en la liberación de Israel a mano armada. También estaba allí. Obviamente había sido rescatado por Jesús, claro que sí, pero puede estar junto a Pedro, un pescador, y un pescador puede estar junto con un ex recaudador de impuestos. ¿Quién nos une? Es Jesús. Es Jesús el que nos une. Y finalmente necesitamos nosotros echar esas barreras abajo para unirnos. Realmente, estar unánimes y estar juntos y estar en oración familia. Entonces, mientras esperamos la promesa, hay cosas que hacer. Hay que obedecer, seguir a Jesús, escuchar sus enseñanzas, obedecer sus enseñanzas, estar juntos, congregarnos, orar juntos, estar unánimes. Y bueno, va a llegar el día, ¿no? Va a llegar ese día en que el Señor pueda derramar su espíritu sobre cada uno de nosotros. Y finalmente podamos ser esos testigos que Jesús quiere que seamos en este tiempo. Sobre todo en este tiempo que es tan difícil. O sea, es un tiempo que todos vemos como muy difíciles. Pero les aseguro que no son más difíciles que los días de los apóstoles. En los días de los apóstoles era ilegal ser un cristiano. En los días de los apóstoles se reunían en secreto y si alguien los pillaba y los encontraba de camino, se podían ir perfectamente prisioneros o ser muertos. O sea, había persecuciones de todo tipo. Vamos a ver el primer mártir de la fe en Hechos 7, luego el primer de los apóstoles muertos. Entonces, nunca ha sido un clima favorable para el cristiano. Siempre ha sido hostil. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso nos pone en una posición de oposición a ellos, pero nos pone en una posición unida a Cristo. Y Cristo nos dice, ¿qué nos separará del amor de Jesús? ¿Es que acaso nos separará una persecución? ¿O un hambre? ¿O la desnudez? ¿O algún poder? Dice, nada nos puede separar de su amor. Nada. Y por eso nos juntamos, y por eso hacemos lo que hacemos, y por eso tomamos la cena. Porque recordamos que en esta mesa nosotros estábamos excluidos. Pero Jesús nos trajo, nos tomó de la mano, nos salvó y nos invitó a su cena. El jefe de la cena invitó, ¿se acuerdan?, a grandes personalidades a la mesa. Ninguno de ellos quiso ir. Y el anfitrión del gran banquete le dijo, ¿sabes qué? Anda por las calles y trae a todos, al que encuentres por el camino, y lo traes a mi cena. Y encontró mendigos, borrachos, esto, lo otro, y los trajo a la cena. Y ahí estábamos, pues ahí estábamos nosotros. Nosotros estábamos completamente lejos de las promesas de Dios. Y Cristo nos invitó, nos limpió y nos paró delante de Él y nos puso en su mesa. No porque yo fuera muy bueno, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero Él nos limpió. Y con su sangre nos limpió. Y nos sigue limpiando. La Escritura dice que si nosotros hubiésemos pecado todavía ahora, tenemos, dice actualmente, un abogado. O sea, todavía necesitamos un abogado.
porque todavía pecamos y lo tenemos, que nos defiende y que no solamente si confesamos nuestros pecados nos perdona, sino que además nos limpia de toda maldad. Entonces yo le invito, familia, a pensar en esto y dar las gracias al Señor y poder tomar la cena y tomarla agradecido. Yo sé que puede haber a veces muchas cosas en el corazón. Seré digno, no seré digno. Hay muchas inseguridades que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con lo que nosotros muchas veces fallamos y nos encontramos indignos, pero el Señor ha pagado el precio y te ha invitado a su mesa. Y nada más tienes que ir al abogado y decirle, perdóname y límpiame. Vamos a orar, familia, antes de repartir la cena y vamos a tomar la cena también, ¿sí?